Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, ¿eh? Hoy nos vamos a entrar en un clásico del desarrollo personal, cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Un libro que a pesar de los años, sigue siendo un referente. Tenemos extractos del libro. Y la misión de hoy es desentrañar no solo sus consejos, sino también por qué siguen siendo tan relevantes hoy en día. Fascinante. Como un libro publicado en 1936, hace casi un siglo, sigue vendiendo millones de copias. Carnegie tocó fibras universales de la naturaleza humana, que siguen vigentes. Totalmente. Y lo hace con una estructura muy clara, ¿verdad? 3 partes, con capítulos específicos. Que van directo al grano. Exacto. Lo que me impacta es que no se limita a la teoría. Carnegie nos da un plan de acción, un marco para poner en práctica sus ideas. Desde el primer capítulo. Y los títulos de los capítulos enganchan desde el principio. Haga esto y será bienvenido en todas partes. O no es posible ganar una discusión. Por ejemplo, ya te incitan a descubrir qué hay detrás. Totalmente. Ya desde la estructura, se ve que Carnegie buscaba la máxima utilidad. Para el lector. Y hablando de utilidad, vamos a lo esencial, los principios de Carnegie. Habla del interés genuino por los demás, del poder de la apreciación sincera, del arte de escuchar con atención. Y algo que a veces olvidamos, la inutilidad de la crítica destructiva. En vez de criticar, Carnegie nos invita a ponernos en la piel del otro, a entender su perspectiva. Todos buscamos reconocimiento y conexión. Y estos principios conectan con esa necesidad humana, básica. Es verdad. Y Carnegie lo ilustra, con historias que se quedan grabadas, como la de Dos Pistolas, Crowley. Un criminal que tenía a la policía de Nueva York en jaque. Lo tenían rodeado en su apartamento, una situación de alto riesgo. Una situación que podría haber terminado en tragedia. Pero la policía, en vez de asaltar el edificio, intentó conectar con Crowley, entender sus motivaciones. Y lograron que se entregara, sin derramar una gota de sangre. ¿No te parece que este ejemplo nos da una lección importantísima sobre la empatía? ¿Y cómo puede ayudarnos a resolver conflictos? Absolutamente. A veces nos dejamos llevar por la ira o la frustración, pero ponernos en el lugar del otro puede abrir caminos inesperados hacia la solución. Hablando de controlar impulsos, ¿qué me dices del caso de Lincoln? Y la carta que nunca envió el General Meade, después de la batalla de Gettysburg. Lincoln estaba furioso con Meade. Un momento histórico crucial, cargado de tensión. Lincoln escribió una carta durísima, criticando la actuación de Meade. Pero nunca la envió. Se dio cuenta de que la perspectiva de Meade, en el fragor de la batalla, era completamente diferente a la suya. Este ejemplo nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces hemos lanzado una crítica, sin pensar en el contexto del otro? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Controlar ese impulso. Como hizo Lincoln, puede evitar muchos daños. Y hablando de conectar con la gente, no olvidemos al mago Thurston. Thurston no solo era un maestro de la magia, sino un maestro en el arte de conectar con su público. Decía que su secreto no era la técnica, sino el amor genuino que sentía por la gente que iba a verlo. Amaba a su público, y eso se notaba. ¿No te parece increíble? Cómo algo tan simple, como el cariño genuino, puede marcar la diferencia. Totalmente. Y no solo en el escenario, sino en cualquier ámbito de la vida. Cuando mostramos interés real por los demás, creamos conexiones mucho más profundas. Y hablando de interés genuino, me viene a la mente Theodore Roosevelt. Dicen que hasta sus sirvientes lo adoraban. ¿Te imaginas? Se cuenta que Roosevelt llamaba a su esposa emocionado, solo para decirle que había visto una codorniz en la ventana de su despacho. Un detalle que revela su interés por las pequeñas cosas, por compartirlas con los demás. Es un ejemplo maravilloso de cómo la grandeza no está reñida con la sencillez y la atención a los demás. Y lo que me parece más valioso de Carnegie es que no se trata de manipular a la gente, sino de construir relaciones auténticas. Nos enseña a conectar a un nivel más profundo. Exacto, a despertar ese deseo en el otro que dice Carnegie. No. Recuerdo el ejemplo de Stan Novak y su hijo Tim, que no quería ir al jardín de infancia. Un clásico. En lugar de obligarlo, Stan y su esposa convirtieron la experiencia en algo divertido, jugaban a pintar en la mesa de la cocina. Y sin darse cuenta, Tim estaba deseando ir al jardín de infancia para pintar con sus amigos. ¡Qué ingenioso! En vez de imponer, crearon un ambiente positivo que despertó la motivación de Tim. Y es que la persuasión bien entendida, como nos muestra Carnegie, es mucho más efectiva que la fuerza bruta. Hay otro ejemplo que me parece magistral, el del hombre que quería una rebaja en el alquiler. En vez de quejarse, el dueño se puso en su lugar. Exacto, investigó un poco y descubrió que el dueño estaba pasando por un mal momento en la negociación. En vez de exigir, le propuso una fórmula en la que ambos salían beneficiados. Y el dueño aceptó. Una vez más, la empatía y la comprensión logran lo que la imposición jamás conseguiría. Sin duda, Carnegie nos da una lección magistral de negociación. Buscar el beneficio mutuo es la clave para el éxito a largo plazo. Y no olvidemos un arma secreta que a veces subestimamos: la sonrisa. Carnegie le dedica todo un capítulo.
Y con razón. Una sonrisa genuina tiene un poder transformador, genera confianza, abre puertas, predispone al otro a la escucha. Recuerdo el caso del corredor de bolsa que se dio cuenta de que desde que sonreía más a sus clientes, cerraba más tratos. Suena anecdótico, pero tiene una base científica. La sonrisa libera endorfinas, genera un ambiente positivo que facilita la conexión y, en consecuencia, la persuasión. Es fascinante cómo un gesto tan simple puede tener un impacto tan grande. Y es que en el fondo todos buscamos conectar con personas auténticas y entusiastas como nos anima a hacer Carnegie. Claro, y para conectar de verdad hay que tener presente que a la gente le interesan sobre todo sus propios deseos y necesidades. Ese es un punto crucial. Todos queremos sentirnos importantes, valorados. Y para ello, nada mejor que escuchar con atención, como nos recuerda Carnegie, ser un buen oyente es una habilidad fundamental para construir relaciones sólidas. La escucha activa es la base de la empatía. Cuando escuchamos de verdad sin interrumpir, sin pensar en nuestra respuesta, demostramos respeto y abrimos un espacio de confianza. Y aprendemos muchísimo más que cuando solo esperamos nuestro turno para hablar, ¿verdad? Sin duda, y creamos un ambiente propicio para el diálogo y la colaboración. Y hablando de crear un buen ambiente, Carnegie nos advierte sobre la futilidad de la crítica. La crítica destructiva genera resentimiento y bloquea la comunicación. En cambio, reconocer lo positivo, expresar nuestra apreciación de forma sincera, abre caminos. Y admitir nuestros propios errores. Nadie es perfecto, reconocer nuestras fallas nos hace más humanos, más cercanos. Totalmente, la humildad y la honestidad son la base de la confianza, que es esencial para cualquier tipo de relación. Y si hablamos de crear un ambiente positivo y productivo, el liderazgo juega un papel fundamental. ¿Cómo podemos aplicar las ideas de Carnegie para convertirnos en líderes más efectivos? Esa es la pregunta del millón. Y Carnegie nos da respuestas sorprendentes. Una de las claves es saber cómo cambiar a las personas sin ofenderlas ni generar resentimiento. Un verdadero arte. Carnegie nos propone estrategias concretas para lograrlo. Por ejemplo, en vez de comenzar con una crítica directa, recomienda empezar con un elogio sincero. Claro, como el caso del coronel, que quería que sus oficiales se cortaran el pelo en vez de dar una orden, les dio un ejemplo a seguir, se cortó el pelo él mismo. Y eso que no lo necesitaba. Y luego le sugirió que hicieran lo mismo si lo consideraban necesario. Exacto, predicó con el ejemplo y los oficiales, al ver la actitud de su líder, se mostraron mucho más receptivos a la idea. Una vez más, la persuasión y el ejemplo son mucho más efectivos que la imposición. Y hablando de errores, ¿cómo podemos gestionarlos desde una perspectiva de liderazgo? Carnegie nos anima a ver los errores como oportunidades de aprendizaje, no como fracasos. En lugar de criticar, podemos preguntar, ¿qué aprendiste de esta experiencia? ¿O cómo podemos mejorar la próxima vez? Es un cambio sutil en el lenguaje, pero tiene un gran impacto. En vez de enfocarnos en el problema, Buscamos la solución. exacto. Y al hacerlo, creamos un ambiente más positivo y colaborativo. Y hablando de crear un ambiente positivo, ¿qué me dices de la idea de dar a las personas una buena reputación que mantener? Me encanta esa idea. Es como dar un voto de confianza que inspira a la persona a estar a la altura. ¿Recuerdas el ejemplo del dentista y la taza metálica? Claro, una paciente le comentó al dentista que la taza no estaba muy limpia. En vez de regañar a la señora de la limpieza, al dentista le dijo que confiaba plenamente en que ella la mantendría impecable de ahora en adelante. Y la señora de la limpieza, motivada por esa confianza, se esmeró en mantener no solo la taza, sino todo el consultorio impecable. Es increíble cómo un gesto tan simple puede tener un impacto tan positivo en la motivación y el rendimiento. Sin duda, Carnegie nos recuerda que todos queremos sentirnos valorados y apreciados, y al dar a las personas esa oportunidad, podemos liberar un potencial increíble. En el fondo, Carnegie nos da las claves para convertirnos en mejores personas, mejores líderes, mejores amigos, mejores en todo lo que nos propongamos. Sus ideas nos ayudan a construir relaciones más sólidas, a alcanzar nuestras metas y sobre todo a vivir una vida más plena y significativa. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en cómo ganar amigos e influir. Sobre las personas esperamos que este viaje por la sabiduría de Dale Carnegie les haya inspirado tanto como a nosotros. Hasta el próximo Memes.